Pues hola, buenas tardes a quien no haya saludado. Creo que todavía se puede decir feliz año, porque estamos al principio de febrero, así que feliz año. Y yo creo que al menos para Fotoconexión el año empieza bien, con una tertulia online que se hace entre Madrid, Barcelona, que vemos no solamente en Cataluña, sino que tenemos también en el País Vasco y seguramente tendremos a alguien más por ahí en algún otro, en Zaragoza y seguro que en algún otro sitio también tenemos. Y yo creo que también es un buen principio de año para Fotoconexión porque en pocos días se inauguran en Barcelona 2 exposiciones en las que la asociación está bien representada. Una es la de Adolf Mas, que ha comisariado Carmen Perrota en el KBR de Mafre, y la otra es la de Blas Giannini y los bromóleos transportados, que hacemos otro grupillo en el Museo Marítimo. Así que buenas noticias. Y bueno, a mí me hace una especial ilusión empezar presentando a Marta López Berisso, a la que conozco desde hace unos cuantos años, cuando yo era profesora en la Universidad Complutense de Madrid y ella era alumna mía en los cursos de doctorado. Marta es una de esas estudiantes que se convierten en amigas y que se quedan para siempre en nuestra vida. Ya algunas personas ya la conocéis de congresos de fotografía en Zaragoza, en Castilla-La Mancha, etc. Según el currículum escueto que ella envía cuando se le pide uno, Marta López Berisso es doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, es educadora independiente de arte y es profesora en Madrid de la Universidad de San Diego de California y de la Fundación Ortega Marañón. Pero esa brevedad de su currículum esconde muchas más cosas. Marta ha estudiado en la Sorbona, cosa que al menos a la gente de mi generación todavía nos impresiona. En la Sorbona hizo un año de Bellas Artes y después hizo sus estudios de Historia del Arte. En la Sorbona, en París, para bien y para mal. Para bien porque, bueno, estaba en esa ciudad y tenía el Louvre y todos los museos a su disposición, pero quizá un poco para mal también porque la administración española todavía no le ha reconocido esa licenciatura. Una cosa que no le sucede solamente a ella, sino que les ocurre al menos a otro par de fotoconectadas, que yo sepa, otras dos doctoras, como Marta también, y con estudios, una en Francia y la otra en Italia. Marta también ha estudiado en Barcelona, donde hizo un máster en gestión cultural en la UB en el año 2000. Y fundó en el año 96 y dirige Aulas de Arte. Aulas de Arte es un proyecto educativo que se desarrolla en los museos y en los centros de arte. Y en ese campo, en el campo de la educación, ha trabajado, entre otros lugares, en el Museo Esteban Vicente de Segovia, donde fue adjunta a la dirección, y en el Museo Picasso de Málaga, donde montó el Departamento de Educación. Y también ha trabajado en el Laboratorio de las Arts de la Caixa, donde diseñó los proyectos pedagógicos para las exposiciones temporales y formó a las personas que después iban a enseñar las exposiciones. De sus publicaciones, muchas dedicadas a la enseñanza del arte y también al arte contemporáneo, yo solo voy a mencionar las que tienen que ver, algunas de las que tienen que ver con la fotografía. En primer lugar, su tesis doctoral en la Complutense de Madrid en el año 2019, un lugar en la historia de la fotografía para José Martínez Sánchez. Un tema del que ya se venía ocupando desde los tiempos de París, se ha ocupado de manera intermitente, pero nunca se han abandonado la una al otro y viceversa. En París hizo el trabajo de investigación de licenciatura, la maîtrise, bajo la dirección de Michel Frissot, que también es otro nombre de los que impresionan. Como su trabajo fue José Martínez Sánchez, fotógrafo de obras públicas. Y en Madrid siguió trabajando con él
en su trabajo de investigación del DEA. Con estos estudios, con estas investigaciones, Marta ha colaborado en varios libros dedicados a José Martínez Sánchez y a Lauren. Por ejemplo, al libro que publicaron los valencianos María José Rodríguez y José Ramón Sanchís sobre Martínez Sánchez. Marta tiene un capítulo dedicado a las obras públicas para la Exposición Universal de 1867. Y en el libro que fue el fruto de la exposición que hizo Garófano sobre Lauren y la Andalucía del siglo XIX en las fotografías de Lauren, Marta tiene también un capítulo dedicado a ambos, a José Martínez Sánchez y a Lauren, ojos distintos para una sola mirada. Cuando estuvo en París, una de las cosas que hizo fue estudiar las fotografías depositadas en la Société Française de Photographie y sobre este tema ha presentado también un trabajo al Congreso de Zaragoza del año 2018 y al Congreso de Madeira del año 2019 presentó un estudio sobre la imagen que ofrecen esas fotografías de obras públicas, la imagen de España, la imagen industrial moderna de España, a diferencia de la tradicional imagen romántica que tenemos de otros medios o que tenemos también de otras fotografías. Otra de sus líneas de investigación tiene que ver con las mujeres. Ya en la tesis, Marta trabajó sobre Alejandrina Alba Muñoz, que estuvo casada primero con Martínez Sánchez y después con Juan Astray. Marta documentó los orígenes y la trayectoria de Alejandrina y habló sobre ella en el Museo del Prado, en ese congreso que se hizo de estrellas fugaces a propósito de la exposición Invitadas de Carlos Navarro. Su trabajo en este congreso de estrellas fugaces se tituló Alejandrina Alba, de puta pública a fotógrafa entre maridos. Este título habla de las dificultades de las mujeres para abrirse camino en determinadas profesiones y también habla del arrojo de Marta para meterse en jardines, para meterse en temas que no son precisamente amables. Un arrojo que demuestra ahora con su trabajo sobre otra mujer, una británica en este caso y más próxima a nosotros, Claude Quinault, conocida como Claudette, que hizo fotografías durante la Guerra Civil Española. Un asunto sobre el que todavía hay muchas cosas que decir y solamente voy a recordar dos. Una, la exposición que el año pasado hizo María Ojuel en Barcelona, en el Memorial Democràtic, sobre la ayuda suiza a los niños refugiados, con las fotografías de Ruth von Bild, que fue la que organizó la ayuda suiza aquí, y la conferencia de Lourdes Delgado en la Casa Golferix, también el año pasado, sobre las fotografías de Margaret Bourke-White durante la fugaz visita que la fotógrafa norteamericana hizo a España durante la Guerra Civil. Se trata de una fotógrafa, sobre todo esta segunda, más conocida, pero desde luego no más interesante que la suiza barcelonesa Ruth von Bild, ni que la británica Claude Quinault. Marta ya ha hablado en público sobre Claudette en el último Congreso de Historia de la Fotografía en Zaragoza el año pasado, donde habló de intención, visión y realidad, los reportajes de Claude Quinault, Claudette en la Guerra Civil Española, y hoy nos va a plantear la doble imagen de la Guerra Civil Española a través de las fotografías de esta mujer. Cuando quieras, Marta, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, a Fotoconexión, a todos los que estáis aquí y a ti en particular, Mari Santos, que sabes que siempre es un placer oírte, aunque ahora estoy un poquito abrumada. Te agradezco muchísimo todo lo que has dicho, parecía incluso que estabas hablando de otra persona, pero bueno, en cualquier caso, muchísimas gracias. Y sobre todo por la oportunidad, porque como decía Mari Santos, ya he hablado de Claude Quinault en público, pero fue un ratito cortito. Entonces hoy
me voy a dar el placer, espero, y que para vosotros también lo sea, de hablar de Claude Quinault un poquito más, más de tiempo y sobre todo mostrándoos bastantes más imágenes que en aquella ocasión. Y como bien os decía Mari Santos, estas fotografías las realizó una británica que es todo un personaje. Hablaré de ella un poquito más tarde porque antes, igual la manera de contarlo va a ser incluso cronológica con respecto a la propia investigación. En un principio, y además esto es gracias también a la generosidad de Mari Santos, en un principio cuando empecé a acercarme a Claude Quinault, en realidad a donde uno se tiene que acercar es a Barbastro, al Museo de los Mártires Claretianos, donde además de un museo, donde tienen todas los documentos, fotografías, etcétera, con relación a estos mártires, hay una biblioteca y en esta biblioteca, que es la imagen que se ve aquí en el índice, que ahora veréis desde más cerca, en esta biblioteca hay unas 12 cajas totalmente diferentes unas de otras, no necesariamente para nada cajas que tengan que ver para mantener en buenas condiciones la fotografía. Y este fue mi primer contacto en realidad con Quinault, aparte de 17 fotografías, si no recuerdo mal, que están en la Biblioteca Nacional, pero son solamente 17. Aquí en Barbastro, en esta biblioteca, en estas cajas, hay muchísimas más fotografías. Es verdad que muchas, luego lo veremos, son repetidas, pero aún así hay muchas fotografías. Y lo que más me impresionó, y con esto paso a enseñaros el lugar donde están guardadas y cómo están, lo que más me impresionó es que son fotografías que están hechas con una intención, que es la suya, la de esta Claude Quinault, y en realidad, claro, también tiene que ver con lo que conocemos hoy en día sobre lo que ha ocurrido y ocurrió en la Guerra Civil, pero sobre todo lo más curioso y lo más impresionante es que tuvo acceso a lugares a los que muy poca gente tuvo acceso tan temprano de la mano del bando sublevado. Y esto hace que podamos ver imágenes que no son muy corrientes, y imágenes que aunque ella tenía una intención determinada, las imágenes vienen al final a probar incluso yo diría exactamente lo contrario. Pero bueno, me voy a dejar de misterios, voy a entrar directamente en la biblioteca, donde hay muchísimos libros que tienen que ver no solamente también con la Guerra Civil, sino obviamente documentos con estos mártires, y estas son las cajas. Cajas totalmente diferentes, en una cantidad de 12, grandes, pequeñas, hay algunas cajas que también están dentro de otras, chiquititas, y son cajas que tienen muy pocos negativos, vamos, hay negativos, no es que sean muy pocos, pero no son tantos como los positivos, los tamaños son completamente variables, los hay de un tamaño parecido al DIN A4, más o menos rectangular, más o menos cuadrado, y luego hasta pruebas de contacto pequeñitas, pero individuales, ¿no? Y luego también hay muchísimas fotografías sueltas que a veces, no siempre, tienen indicaciones o identificaciones por detrás, algunas, muchas, como os decía, son repetidas, no sabría decir en este momento cuántas, quizá un 30%, quizá incluso puede que un poco más. Y hay muchísimas, que esto también es muy interesante, muchísimas de esas fotografías que están pegadas sobre cuadernos. Son cuadernos que ella misma, supongo ella misma o alguien manualmente ha realizado, cuadernos que están hechos de papel craft o marrón o blanco, y que tienen anotaciones a mano sobre las mismas fotografías, pero también incluso en la portada. Ahora os lo enseñaré. Y luego hay una serie de, no llega a 200 fotografías, pero ciento y muchas fotografías que están pegadas en cartulinas con comentarios de Claude, con atribución a Claude, sí, también de estas fotografías, y comentarios que identifican el lugar, lo que pasó según su versión, etc. El estado de conservación es también muy variable porque obviamente estas cajas pues, no son el lugar más adecuado para conservarlas, y también porque han debido estar en algún lugar que ha hecho que muchas de las fotografías se hayan combado tanto que estén totalmente enrolladas entre sí, pero no todas. Y además, otra cosa que también es interesante es que no solamente hay fotografías de Claude Quinault, hay fotografías de otras agencias fotográficas o de otros fotógrafos directamente, como uno de los que está, que es un amigo de ella, que se llama Léon de Ponsan. Hay imágenes también que son personales. Yo no sé si en el mismo momento en el que estaban viniendo
a España durante la Guerra Civil, porque vinieron durante los 4 años de la Guerra Civil, en el 36, en el 37, en el 38 y también un poquito en el 39. Hay imágenes personales, entonces quizá estuvieron en alguna playa en ese momento, haciendo algún viaje un poco más personal, alejado de lo que son los frentes. Y todas estas cajas, que lo curioso, uno se pregunta, ¿no? ¿Qué hacen estas cajas en este lugar y cómo es que han llegado estas cajas de esta manera? Parece ser que llegaron de la mano de un profesor de español, es un profesor que es de un pueblo cercano a Barbastro que se llama Naval, que iba de vacaciones allí a Naval y el cura de su pueblo le dijo, anda, imágenes de la guerra civil, no sabes qué hacer con ellas. Este profesor parece que las recibió directamente de Claude Quinul, que se las dio porque parece que tenía una casa en Francia, aunque no la tengo localizada. Y este profesor quiso deshacerse de estas cajas y un buen día simplemente las llevó a los claretianos de Barbastro y desde entonces, según lo que cuenta el padre Beruete, que es el que se encarga de la biblioteca y del museo, desde entonces están allí. Y desde entonces yo tengo que decir que también me gustaría agradecer al padre Beruete en particular, pero bueno, a toda la congregación de allí, que son muy amables y se portan siempre muy bien con toda la gente que va y están deseando que estas fotografías se conozcan, etc. Algunas de ellas ellos mismos las utilizan en su propio museo, pero solamente algunas de ellas. Este es el aspecto que tienen las cajas cuando se abren. No hay ningún orden particular, ni en los cuadernos, ni en hojas sueltas. Por ejemplo, veis a la izquierda, hay un grupo de imágenes que tienen que ver con, sobre todo, Barcelona y Mallorca, que van, algunas están en cuadernos, pero otras están sueltas, con leyendas en italiano también. Muchas de las leyendas, no lo he dicho antes, están en francés y en inglés, o en inglés, aparte de llevar el nombre de la propia Quinul. Y aparecen, bueno, en principio sin un orden particular, excepto con la ventaja de que muchas de ellas, por lo menos, sí están identificadas por la propia Claude. Hay otras cajas en las que hay paquetitos que vienen directamente de laboratorios de San Sebastián, de Sevilla, también de Francia, en los que se encuentran negativos y en los que hay también pruebas de contacto individuales. Y este es el aspecto que tienen las que están en peor estado, ¿no? A la derecha tenéis un detalle y a la izquierda es una de las cajas en las que se ven cómo estas fotografías, que son un poco más grandes, al final están enrolladas entre sí mismas. Estas son las únicas que yo no me he atrevido ni a desenrollar, ni a sacar, ni a mirar. Entonces, prácticamente puedo decir que las he visto todas las que están en las cajas. Hice, y me vais a tener que perdonar por ello, copias de estas imágenes con mi móvil, porque no tengo más que estos medios para hacer eso. Y entonces creo que básicamente puedo decir que las he visto todas, excepto aquellas que se encontraban como las que veis aquí, porque me pareció que igual no era muy buena idea ni sacarlas, ni tocarlas, ni nada. Aquí os he puesto un ejemplo de cómo aparecen las notas. Esta es una de las notas más completas y además así vais viendo la letra que tiene, porque la letra en las anotaciones manuscritas son a veces son grandes explicaciones de todo lo que se ve. De alguna manera siempre me ha parecido muy curioso que en sus fotografías ella piensa que nos tiene que echar una mano para saber lo que vemos, ¿no? O sea, tiene que darnos la idea exacta de lo que se ve, cómo se ve, dónde es, qué no es, y hay una interpretación completa, como si nosotros no pudiéramos mirar o ver lo que simplemente las fotografías enseñan. No es muy común, como veis en esta, que aparezca una fecha, un mes y un año, pero sí es muy común que aparezca foto Clodec o Claudec y la explicación de lo que se ve. Y una de las cosas que es interesante también es que ella va a fotografiar, bueno, hace fotografías que son como, yo no diría íntimas, ¿no? Pero sí son como del día a día de todas estas veces que que estuvo en España. Entonces hay fotografías, os decía, que están sueltas, fotografías grandes, pequeñas, medianas, algunos negativos, y hay cuadernos. Este es el aspecto que tienen los cuadernos, con unas grapas, cuadernos que han sufrido algo de humedad porque las grapas están todas oxidadas. Y estos cuadernos, a mano, nos enseñan los títulos de lo que ella ha ido recopilando, es decir, de lo que ella ha ido buscando y pegando en las páginas de estos cuadernos. Hicieron ella y un amigo suyo, lo veréis luego, una publicación que corresponde a 1938, que se llama El terror rojo en tierra de España, y supongo que estos cuadernos pues deben ser las anotaciones que hicieron para aquello. También estaba muy interesada en demostrar la traición al pacto de no intervención que firmaron tan pronto como en agosto
de 1936, nada más, o sea, muy poquito después de empezar la guerra civil, un pacto de no intervención en el cual Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Portugal se comprometían a no intervenir en la Guerra Civil Española, y ella estaba particularmente preocupada no porque los alemanes, portugueses o italianos lo hubieran traicionado, sino porque los ingleses y los franceses no lo estaban respetando. Y en las páginas esto es lo que se ve. A veces hay varias fotografías pegadas así simplemente con algunas explicaciones. Hay veces, como aquí, y por eso le he puesto que aparece una fecha, que es lo que yo he utilizado, esas fechas, los lugares, lo que se ve en esos lugares, más las fechas que ella aporta cuando identifica lugares, o a veces porque no son tan difíciles de identificar, es lo que he utilizado para poder establecer una cronología de todos los distintos momentos de la Guerra Civil que vinieron a España. Y a veces, pues como se trata de sus propias anotaciones, supongo que sus propias notas personales, imagino que para la publicación de más adelante, pues va apuntando los lugares, los sitios, lo que se ve, a veces hace sus propias correcciones, a veces son momentos, como decía, ¿no? Son un poco más privados o más íntimos, porque en este caso, por ejemplo, que es en Tordesillas, lo que se ve es el coche con el que vino a España, que es un coche propio, o sea, es su propio coche, quiero decir, y en este momento están en Tordesillas para poder buscar víveres y comprar o hacerse con todo aquello que necesiten para seguir el viaje, ¿no? En algunos de los cuadernos aparecen también recortes de prensa, que en un principio uno podría esperar que fueran recortes de prensa en los que ella ha colaborado, pero no es tanto así como recortes de prensa que aparecen, os lo contaré un poquito más adelante cuando hable de ella, en un periódico que era de su propiedad. Un periódico que era de su propiedad y otros periódicos con los que ella, de su propiedad en Inglaterra, en Londres, la redacción por lo menos está en Londres, y otros franceses, católicos siempre, con los que ella había colaborado. Hay recortes de prensa y luego hay una caja en particular que tiene, como lo veis aquí, una serie de fotografías que son estas fotografías que están pegadas sobre cartulinas con anotaciones a máquina. Y bueno, está coloreado, yo creo que más o menos a mano, quizá con alguna plantilla, pero es muy manual el trabajo, ¿no? Y estas son la serie de fotografías que están pegadas, que probablemente, bueno, yo me imagino, y por eso las he llamado, las he precedido la palabra expo, me imagino que ella las utilizaba porque parece ser que daba conferencias o estuvo dando conferencias durante los años de la guerra de cómo se comportaban, según ella, los rojos, los fascistas, los marxistas, etcétera, contra los católicos por el mero hecho de ser católicos, y obviamente es muy afín al bando sublevado, y va a intentar explicar que a los católicos se los está aniquilando por el mero hecho de serlos y que por eso está justificado, más o menos, esta es su idea, está justificado lo que el bando de los sublevados hace con los que no son de su cuerda, ¿no? Y entonces hay un montón, os decía, hay hasta casi 170 y algo, no recuerdo el número exacto, no llega a 200, pero hay un montón de fotografías, todas diferentes, y además en estas fotografías se ven estos montajes que también hacía algo que es muy interesante, y es que a veces utilizaba una o dos fotografías para recortarlas y hacer un collage y poder, bueno, tener una carga expresiva, supongo que bastante más importante. Aquí os ofrezco algunos ejemplos. Ahí veis Guetaria, casi todas están numeradas. Ahí tenemos Toledo, entonces está la explicación, está la identificación del lugar en grande, en pequeño, una explicación en francés y otra explicación también en inglés, y la atribución de estas fotografías a su persona, foto Cloec. Aquí tenéis otro collage, otro montaje. Y aquí, bueno, vemos, estuvo en lugares en los que acababan de entrar las tropas franquistas, lugares en los que ya llevaban mucho tiempo, como es Toledo, el primer ejemplo, Sevilla, el segundo ejemplo. Y luego también en lugares donde todavía no se había bombardeado o se acababa de bombardear, como es en el frente del norte. Aquí algún ejemplo más, muy impactada ella también, y esto es probablemente lo que a mí también personalmente más me impacta, muy impactada por todas esas personas que están desplazadas, que se mueven en carros, carretas, camiones, andando,
o que están paradas en parques, calles, plazas, jardines, casi uno diría que viviendo allí mismo porque acaban de perder sus casas, sus pueblos y prácticamente su vida al completo. Y luego hay muchísimas ruinas. Hay ruinas que se ve que ya han entrado las tropas y han como apartado los escombros y entonces se puede pasar, pero hay algunas fotografías que son todavía más impresionantes porque los escombros no están todavía apartados, es decir, que el bombardeo ha sido hace muy poco tiempo y ella está entrando casi como con los primeros soldados del bando sublevado. Y luego os decía, hay además de estas imágenes que no son necesariamente las mismas, algunas son repetidas, pero no todas son iguales, hay otras 17, al menos que yo sepa. En la Biblioteca Nacional hay muchísimas imágenes de la Guerra Civil, hay digitalizadas también muchas, pero no todas, y dentro de estas que están digitalizadas hay 17 que por lo menos llevan su nombre de alguna manera por detrás, con una identificación. Hay veces que son explicaciones muy escuetas y hay otras que no son tan escuetas. En cualquier caso, este grupo de imágenes de la Biblioteca Nacional perteneció al servicio de propaganda del bando sublevado. Y ahora es el momento, ya he dado algunas pistas de quién era este personaje, quién era esta Claude Quinault, que se hace llamar Claudette, al menos en los tiempos de la Guerra Civil Española, al menos en su identidad como fotógrafa. Y en realidad esta señora, lo decía Mari Santos antes, es una británica multimillonaria que pertenece a una familia que se ha dedicado al tabaco. Entonces su abuelo, bisabuelo pertenecían al Imperial Tobacco Company y tenían muchísimo dinero y trabajaban en esto, pero ni ella ni su madre llegaron nunca a trabajar en estas empresas y lo único que hicieron fue vivir de su fortuna. En un principio, y digo en un principio porque luego cuando se convierta al catolicismo se va a cambiar el nombre, pero en un principio Enid Margaret Fellows o Hamilton Fellows, tiene estos dos, los dos apellidos, es su nombre verdadero, su nombre original, el que hace referencia a donde nació, que fue en Inglaterra, en Sussex. Creció sin padre, su padre desapareció pronto porque su padre y su madre se separaron, se divorciaron, y tan pronto como con 22 años se convierte en una rica heredera. Y además es muy querida por la alta sociedad inglesa y como por mucho dinero que tenga no tiene título, se casa con un conde, que es el conde de Quinault, que es el título que ella, a pesar de todo, a pesar de divorciarse de este señor y a pesar de que él se casó tan pronto como un año después de que se divorciaran, ella va a mantener o va a seguir utilizando en cualquier caso este título. La condesa de Quinault, entonces, que es como ella empieza a ser conocida, la condesa de Quinault se convierte al principio de su vida de casada en un personaje muy atractivo para la prensa y para la alta sociedad, ¿no? Porque es una mujer que muy joven es capaz de pilotar aviones, de conducir coches de carreras, de tener un montón de multas por exceso de velocidad y presentarse en el juzgado volando para poder llegar a hablar con el juez. En fin, es una persona que ha recibido una cantidad de conocimientos que no son al alcance de cualquiera de las mujeres de aquella época, que es verdad que el dinero en cierto modo ayuda, pero también ella ha tenido el coraje de aprender ese tipo de cosas y se convirtió además, y lo veréis un poco más adelante también, se convirtió en una conductora, no solamente conductora, sino que también tenía altos conocimientos de mecánica, una conductora de coches y no solo de coches de carrera, sino también es capaz de volar, es capaz de pintar, de escribir, o sea, es una artista y es una aventurera en cualquier caso. La mala fortuna es que este matrimonio con este primer marido tuvo un hijo que se murió a los 4 meses. Además, parece ser que ellos no estaban en casa cuando el bebé se murió y en cualquier caso, bueno, muy poco después de que su hijo se muriera, ellos dos se van a separar. Y Claude se va a encontrar, Enid Margaret en aquel momento se va a encontrar divorciada, muy joven, su madre acaba de morir también, y con una grandísima fortuna que es la que tiene que gestionar a partir de ese momento. Y en sus primeras decisiones lo que va a hacer es irse a vivir a París,
va a ir a vivir cerca, para los que conocéis París, va a ir a vivir cerca de la iglesia de Saint-Augustin, de San Agustín, que es un barrio muy acomodado, muy burgués, no necesariamente el más elegante, pero sí es un barrio acomodado y burgués. Y en ese momento es donde va a empezar a asistir a tertulias de cafés, donde va a conocer, aquí tenéis la imagen de Léon de Ponsan, que es un señor anticomunista, antijudío, bueno, antisemita en realidad, anti todo lo que os podáis imaginar, es este señor, con el que además, si no vino con él, se encontró durante la Guerra Civil Española aquí. Va a conocer también a Ignacio Zuloaga, que también vivía en París o pasaba largas temporadas en París en ese momento. Se va a hacer amigo de su mujer, de Clementina, y va a aprender, va a ser alumna de Ignacio Zuloaga durante un cierto tiempo. De hecho, Enid Margaret o Claude más adelante va a mantener la pintura como una de las actividades primordiales en su vida. Y uno de los personajes que va a conocer, que es yo no diría responsable porque ella es más que responsable de sus propios actos, pero sí alguien que va a tener una influencia grandísima en su vida es este señor que veis aquí, se llama Vincent de Moor. Este señor es un cura que en aquel momento, cuando ella fue a vivir a París, estaba de párroco en la iglesia de Saint-Augustin. Y es un señor que es de origen belga, que había sido espía, aparte de ser cura, sacerdote, había sido espía durante la Primera Guerra Mundial, espía para un grupo de católicos que son tanto belgas como del norte de Francia como de Inglaterra, había entrenado a otros espías. Y bueno, parece que es un personaje él también y va a conseguir, o ella lo hace porque se siente atraída por lo que está descubriendo en esta nueva o distinta religión. No lo he dicho antes, pero ella se va a convertir ahora al catolicismo, cuando en origen ella, su religión es una rama del protestantismo, que más bien está vinculada con el puritanismo y no es para nada del perteneciente a los anglicanos ingleses, sino que son precisamente secesionistas, congregacionistas secesionistas de los anglicanos, con lo cual no es una religión tan común en Inglaterra, aunque no deja de ser algo que existe perfectamente. Y en cualquier caso, bueno, ella se siente seducida por lo que descubre en París y se va a convertir al catolicismo, y este señor, Vincent de Moor, se va a convertir en su padrino, que esto además da pie en algunas ocasiones, que os voy a enseñar ahora, a que aparezcan como tío y sobrina, ahijada y padrino, como no se sabe muy bien qué tipo de relación tienen. Tan pronto como en 1929 van a juntarse, bueno, ella tiene su preparación católica, por decirlo de alguna manera, le hacen conocer al Papa en su momento, va a visitar Jerusalén, está allí en una congregación religiosa durante no mucho tiempo, pero un cierto tiempo. Y a la vuelta, una de las cosas que va a ocurrir es que se va a juntar con este Vincent de Moor, con este cura, y los dos van en esta furgoneta que veis aquí, en esta camioneta que veis aquí en el periódico, van a hacer este recorrido que se ve por todo África, de norte a sur y de sur a norte. Van a tardar prácticamente un poquito más de un año. Y es ella la que conduce, es ella la que arregla este crucero azul, como lo llaman, a la furgoneta que han comprado para poder hacer este periplo. Y el periplo en realidad consiste en ir visitando distintas misiones que hay en África para o bien trasladar misioneros, misioneras, o bien llevarles todo aquello que puedan necesitar. Imagino, quiero entender que sobre todo para ella, esto es una grandísima experiencia y esto le hace estar todavía más conectada con un determinado grupo de católicos que son los que están trabajando, dando su vida en este tipo de misiones. Esta es una de las... no conozco fotografías suyas directamente como fotografías, porque en las cajas de Barbastro solamente hay fotografías que estén relacionadas o bien con sus... con las incursiones en la guerra civil, o bien directamente con... perdón, o bien directamente con
con lo que ellos vivieron en esos momentos, si fueron a la playa a descansar o lo que fuera. Pero en este periódico sí que he encontrado, que es A la Page, sí que he encontrado esta página central en la que imagino que estas fotografías están hechas por ella, porque además otra de las ideas de este viaje era volver con imágenes grabadas, es decir, imágenes que les pudieran servir para hacer propaganda católica más adelante. Más adelante a través de esas imágenes y con películas, ¿no? O por lo menos con documentales. Y un poquito más tarde, en 1936, se van a juntar de nuevo y van a venir a España, y es lo que vamos a ver a continuación, y van a hacer varios, yo no sé si llamarlos varios reportajes, un reportaje global, o sea, el caso es que la cronología abarca, en cualquier caso, prácticamente los 4 años de la guerra, por lo menos hasta enero de 1939, y esta es una de los muy pocos reportajes que he visto que tengan fotografías suyas, fotografías que están dentro de las cajas de Barbastro, y donde se habla del fotógrafo, pero no se la menciona a ella con su propio nombre. Y finalmente, después de la guerra civil, y bueno, de hecho están en enero de 1939, pero no están para el final ella por lo menos no está para el final de la guerra civil. Y hay en estas mismas cajas de Barbastro, hay esta postal, veis aquí el recto y el verso, donde ella escribe a una amiga suya que se llama Pilar, que parece que está de camino entre París y España, no sé muy bien dónde. Le escribe un martes 22 de agosto, que entonces obligatoriamente tiene que ser de 1939, porque el 22 de agosto cayó en martes de 1939. Le dice que ya tiene todo listo para poderse marchar, todos los baúles preparados, los visados, etc. Parece ser que Franco, el gobierno de Franco, en el año 40 le dio en el año 39, perdón, le dio unos visados para que se pudiera encontrar ya, para que pudiera irse a Estados Unidos, que es donde va a terminar sus días, es donde se va a ir a vivir, va a terminar sus días en particularmente California, en un lugar en que, bueno, según ellos dicen los propios americanos, es como muy bohemio, muy europeo, según ellos lo ven, y se va a comprar un gran terreno, se va a hacer una casa, va a vivir allí el resto de su vida, aunque parece ser que en los años, una vez que deja París, probablemente por la ocupación nazi, y una vez que deja París y aparece en Estados Unidos, después de unos años, a partir de los años 50, como tarde, vuelve de vez en cuando a Francia, y es donde tiene esta casa que enlaza con el profesor de español, a quien ella en un momento le debió dar todas estas cajas, pensando que quizá fueran de su interés. Esta es una fotografía y un autorretrato, una vez que ya es un poco más mayor, allí en California, y no lo he dicho, pero murió como una monja seglar, una monja carmelita seglar, y nació en 1904, no lo dije, pero lo tenéis aquí, murió en 1985. Era una ferviente admiradora de Monseñor Lefebvre, que sabéis que es uno de los más radicales que puede haber, sobre todo por las historias de la misa en latín, que a ella, por lo visto, le parecía muy buena idea. En cualquier caso, vamos a qué pasó cuando entró en España. Lo primero de todo y lo más importante, en aquel momento, si uno quería venir a la guerra, tenía que acreditarse. No he tenido tiempo todavía de poder buscar las acreditaciones para pasar al bando republicano o a la zona republicana, pero creo que estuvo, porque hay algunas imágenes, ahora lo veréis, en particular de Barcelona, que son del momento en el que algunos milicianos están partiendo para el frente de Aragón, con lo cual significa que en algún momento tuvo que estar también en el otro bando. Pero lo que sí es conocido, es mucho más fácil de acreditar o de conocer y de investigar, es su acreditación en el bando nacional, al que además, y aquí viene muchísima información, además hay un resumen, hay una carta, Franco le dio en 1951 el lazo de Isabel la Católica, y en el expediente de este lazo, en el archivo general de la Administración de Alcalá de Henares, hay una carta que es probablemente el motivo, esa insistencia y esa petición de su padrino, de Vincent de Moure, diciendo que
ella había puesto su periódico, el Catholic Herald, a disposición del generalísimo Franco, que junto al marqués Merry del Val había defendido la causa en Inglaterra y en París, que había pagado edición de libros, Terror Rojo en Tierra de España, Arriba España, Visto Matar. No son tanto libros como en realidad, bueno, Terror Rojo en Tierra de España todavía se puede considerar un librito, pero los demás son más bien como panfletos, digamos, ¿no? Y sobre todo algo que me parece muy interesante es que había pagado de su propio bolsillo, cuando llegó, la primera vez que vino ya había pagado 10.000 libras esterlinas, que es un montón de dinero para la compra de un avión en 1937. Con lo cual, estuvo contribuyendo económicamente con el bando de los sublevados y esto fue lo que le abrió las puertas para poder llegar con su propio coche, documentada como periodista católica, simplemente es lo que pone, ahora os lo enseñaré, y esto es lo que hizo que le abrieran las puertas de todas partes, siendo la mujer que era, conduciendo la mayoría de las veces, no siempre, pero ella, y eso es lo que le hizo poder visitar y ver todos esos lugares, pues algunos, como os decía antes, inmediatamente después de que hubieran sido tomados por las tropas de Franco, etcétera. Luego más adelante, además de hablar de Zuloaga, en esta misma carta dice que conoce a la mujer de Franco, a varios generales muy importantes del bando franquista, Dávila, Queipoellano, etcétera. Yo fotos de esto no he encontrado. Esto sí es muy interesante, es uno de los documentos, uno de los oficiales de prensa, uno de los más importantes oficiales de prensa ya en 1936, es el capitán Gonzalo Aguilera Munro. Los oficiales de prensa, supongo que lo sabéis ya, pero son estos personajes que hablan perfectamente, si no uno, dos, incluso a veces tres idiomas, que son, bueno, tienen una experiencia vital, vamos a decir, relativamente cosmopolita por lo general. Y el capitán Gonzalo Aguilera Munro no solamente fue oficial de prensa, sino que el archivo personal de este capitán está guardado en la Universidad de Salamanca. Y en estos papeles, que son papeles suyos, manuscritos, hay fotografías también, aparece la condesa de Jinul, aquí lo tenéis señalado, como inglesa, su número de pasaporte, con la matrícula del coche que ella trae, indicando que es prensa católica, que está recomendada, pero no dice específicamente cuál es el periódico por el que se acredita. Debajo de ella viene MR, es el señor de Moore o Monseñor de Moore, belga, y un poquito más abajo este amigo suyo, el vizconde de Ponsan, León de Ponsan, que es con quien también van a compartir algunas de las fotografías. De hecho, hay algunas fotografías suyas dentro de estas cajas. Entonces, en un primer momento está acreditada con este Gonzalo Aguilera, pero claro, Gonzalo Aguilera, aparte de ser un personaje muy, muy controvertido, aquí tenéis el detalle, es este señor. A la izquierda es una fotografía que está dentro de las cajas de Barbastro, a la derecha es una fotografía que está en el archivo suyo, en este archivo personal de Salamanca. Y el capitán Gonzalo Aguilera, que le llamaban el capitán veneno y que, bueno, probablemente echaba más que veneno por la boca, es un personaje muy, muy controvertido, es un personaje que decía unas barbaridades muy grandes y en cualquier caso, independientemente de eso, era no solamente anticlerical, sino también bastante misógino, con lo cual, o sea, él, por ejemplo, una de las cosas que contaba es que tanto Santa Teresa como Isabel I, Isabel la Católica, eran dos marinatas, decía él, ¿no? Entonces, se me hace un poco difícil pensar que estuvieran mucho tiempo o todas las veces que vinieron con el Capitán Veneno. Se me hace más fácil pensar que este personaje que veis aquí, esta es ella, este es su coche y aquí está este otro oficial que siempre aparece muy sonriente en las fotografías, aparecen muchísimas fotografías que están dentro, se parece bastante, aunque todavía no he visto nada más que la foto de abajo a la izquierda, se parece bastante a Manuel Lambarri. En cualquier caso, lo único que quiero decir con esto es que probablemente no solamente estuvo con el capitán Aguilera, sino también con Manuel Lambarri o con cualquier otro, con algunos varios. Y de la mano de estos señores, que son quienes controlan dónde van, cuándo llegan, etcétera, etcétera, y procuran que se comporten bien, etcétera, etcétera. También, de la mano de estos señores van a empezar a venir a los dos, porque viene con su padrino, van a venir los dos, que ya es bastante chocante, yo creo, para algunas personas en España y en este bando en particular en ese momento, van a venir los dos y van a recorrer aquellos sitios que en realidad
En un primer momento no, porque todavía no existe, pero corresponden exactamente a la idea del turismo de trincheras, es decir, aquellos lugares a los que ya lo tienen todo más o menos controlado, es decir, se puede entrar, se puede ver. Lo que pasa que al principio no es tanto así, eso es a partir de 1938, pero entre el 36 y el 37 van a entrar en sitios en los que los sublevados acaban de entrar también, ¿no? Y entonces, curiosamente, con esa idea que ella tiene de intentar demostrar la traición al pacto de la no intervención y esa crueldad extremada de los rojos, comunistas, bolcheviques, etcétera, etcétera, marxistas, contra los católicos, en realidad al final lo que consigue, y por esto lo de las dobles imágenes, lo que consigue es poder fotografiar en ese afán, con esa vehemencia que ella tiene de intentar demostrar lo que quiere demostrar, lo que hace finalmente es retratar personas, lugares, ruinas, etcétera, todos aquellos lugares en los que los sublevados acaban de salir, bueno, mejor dicho, acaban de bombardear y acaban de entrar, se están haciendo con ellos, los acaban de tomar. Y al final tenemos un registro de un montón de imágenes que lo que nos cuentan es exactamente todo lo contrario, es decir, el efecto de los bombardeos que hubo pues, en Guernica, Durango, en Málaga, por ejemplo, etcétera. Y también todos esos desplazamientos, todas esas víctimas civiles, que es muy, muy impresionante cuando se ven sus fotografías. Ahora, para ir haciéndolo así que no sea demasiado largo, hay 4, yo las he dividido en 4 incursiones. ¿Por qué? Porque todas ellas son varios meses de cada uno de los años de la guerra, excepto la última, que es solo uno o solo unos días del mes de enero del 39. Y los demás años, pues como por ejemplo el primero va a estar entre septiembre, o sea, es fácil datar, poner fecha a las primeras fotografías, a veces la pone ella misma, a veces es por lo que se ve del incendio de Irún, sin ir más lejos, o sea que tan pronto como el día 3, 4 de septiembre ya están en el Frente del Norte. Y están en el Frente del Norte viendo el incendio de Irún, habiendo pasado por Hendaya. Van a llegar también a San Sebastián una vez que es tomado por los sublevados y después se van a desplazar hacia el sur porque van a llegar en octubre, van a llegar a Toledo y el mismo día 1 de octubre ya están ellos también entrando en Toledo. Van a pasar por la carretera de Talavera y también parece ser que estuvieron desde Segovia, imagino, o entre Segovia y Madrid en Somosierra sin llegar a pasar por Madrid, o quizás sí, fotografías de esto no hay ninguna. Y luego aquí es donde yo he colocado algunas de las fotografías de Barcelona. Las de Portocristo de Mallorca no estoy muy segura de cuándo se hicieron, pero las de Barcelona sí, porque están partiendo al frente de Aragón, aunque podrían ser de un poquito más tarde. Y aquí tenéis algunas de estas imágenes pegadas en cuadernos. Estas 2 de la izquierda, por ejemplo, son 2 que ella va a utilizar para juntarlas después en esta especie de collage que hacía. Estas fotografías son de Hendaya, la mayoría, y luego una de las cosas que también quiere probar es esa traición al pacto de no intervención. Los camiones que veis son camiones del Partido Comunista Francés, supuestamente llevando ayuda al otro lado de la frontera y un montón de desplazados ya para empezar. Aquí tenéis el collage. Y luego el incendio de Irún, desde el otro lado del Bidasoa, un montón de gente mirando el incendio. No sabemos si son sus casas o son las casas de otras personas, pero en cualquier caso mirando lo que estaba pasando. O sea que el humo está todavía ahí, es decir, que ella estuvo muy temprano. Y el cadáver del ministro conservador Matos, que mataron en el fuerte de Guadalupe. Y luego la llegada a Toledo. Esto es en el mismo Toledo, esta es ella con su coche y rodeada de algunos soldados. Y fotografías que fue tomando donde se ven esas ruinas, ese estado absolutamente ruinoso, pero lleno de gente, lleno de soldados que acaban de tomar la ciudad. Este en particular le tenía mucho aprecio. Salen varias fotografías. Y luego las ruinas de algunos de los sitios más destrozados de Toledo, una vez más, y con sus propias notas. Luego, en uno de los cuadernos hay también fotografías de las páginas de un cuaderno en el que da la sensación de que le han hecho a ella, ha ido recopilando vítores y vivas a la toma de Toledo. Y en particular esta es bastante curiosa porque hace referencia a un saludo a la heroica Francia, o sea que hace referencia a que parece ser que esto también tenía que ver, o sea que ello lo estaba pidiendo en su propio nombre y es del general Varela, sin ir más lejos. Esta es una de las fotografías
más curiosas que hay son dos muy parecidas en la carretera de Talavera a Toledo, con un carro de combate ruso, según ella, que está totalmente destrozado, y todos los soldados del bando sublevado, algunos soldados subidos encima. Y luego hay algunas fotografías de Barcelona. Aquí son milicianos partiendo al frente. Aquí tenéis otra imagen. En realidad parece que con estas imágenes lo que intenta, al menos con relación a Barcelona, lo que intenta demostrar es que todas estas personas de alguna manera tienen una vinculación muy importante con los comunistas. Esto es lo que se ve aquí en la fotografía de la derecha, dice en Barcelona, flores permanentes, hay flores permanentemente en el lugar donde murió un comunista, ¿no? Como de alguna manera insistir en el hecho, que esto es algo que el bando de los sublevados también hacía, insistir en el hecho de que son comunistas, soviéticos o prosoviéticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego hay algunas fotografías, pero esto es a toro pasado, en realidad, de Portocristo, de cuando la FA y la CNT estuvieron allí casi como por su propia cuenta durante un tiempo en Palma, y luego algunas imágenes de requetés, falangistas, etcétera, posteriores. Segunda incursión, van primero a Sevilla, es entre marzo, el 25 de marzo ya están en Sevilla, y un mes después, o un poco menos, están ya en el frente del norte y van a entrar en lugares que están recién bombardeados. Y finalmente van a seguir hacia Santander, Asturias, y luego van a volver a San Sebastián, porque en San Sebastián se va a recibir a los soldados carlistas, a los requetés, se los va a recibir con honores a la vuelta de Asturias y de Santander. Esto es en Sevilla. Entonces, la fotografía de la izquierda es la que me ha ayudado a saber por la Virgen que es, por la iglesia y por los capirotes, que es el 25 de marzo. Y luego, bueno, en Sevilla hay muchísimas imágenes de iglesias destruidas. Su discurso siempre es que esas iglesias están destruidas por los marxistas, los rojos, que no respetan la religión, etcétera, etcétera. Y muchas de todas estas fotografías, en realidad sabemos, hoy por lo menos sabemos que fue lo contrario. Hay muchas fotografías también de cadáveres de los alrededores de Sevilla, hay algunas de la prisión del Aral en Huelva. Y luego lugares en los que se ven destrozos de personas que no están necesariamente concretados. Aquí se ven una serie de imágenes, hay varias parecidas a esta, que están también publicadas en el Terror Rojo en Tierra de España, que son casas que estuvo construyendo Queipo de Llano. Es una forma de ver o de dar a entender que, bueno, la vida en la retaguardia, en particular en Sevilla, era absolutamente maravilloso. Y luego vienen las fotografías del norte. Hay fotografías de Durango, de Eibar, obviamente de Guernica, hay una fotografía, si no recuerdo mal, de Lorrio también. Hay fotografías de muchos lugares en los que el bombardeo acaba de ocurrir, como ocurre en Guernica. Hay lugares que el bombardeo ha ocurrido unos días antes porque no le da tiempo a estar en Andalucía, en Sevilla, al mismo tiempo que están bombardeando, si no recuerdo mal, es Durango, pero bueno, en cualquier caso, lo que se ve son los destrozos de estos lugares. Y también se ven fotografías del cinturón de Bilbao. Esta es una de las imágenes más impactantes, es de Eibar, todavía con el humo. Y luego siguen caminando, siguen avanzando, llegan hasta Santander. Parece que la fotografía de la derecha, que es el faro de Cabo Mayor, si no recuerdo mal, parece más una fotografía privada, ¿no?, que no lo que se ve en Santander, que son todos estos movimientos de personas, y lo que ocurre luego también, el destrozo de este puente que se ve en Asturias. Y luego ya a la vuelta, aquí está San Sebastián con este gran recibimiento a las brigadas que están en el están en el bando de los sublevados de Navarra, y una de las muchas, he intentado descubrir exactamente cuál es una de las muchas corridas que se hacía en favor del auxilio social, y que se organizaban en un montón de sitios, con lo cual me es un poco difícil saber exactamente cuál es esta, pero bueno, todo se andará. Y luego la publicación de un poco más adelante con todas estas fotografías del momento, con sus fotos atribuidas a ella misma. Y finalmente la tercera incursión. La tercera incursión es más en el frente de Aragón, y del frente de Aragón van a ir hacia
hacia el sur, vamos a dejarlo en sur de Cataluña, y van a ir bajando un poco hasta allí, hasta donde se pueda. Y aquí tenéis Teruel, en otra fotografía muy impactante de los destrozos, más destrozos. Esto es Belchite. Ella en algún momento llama a Belchite, curiosamente, la ciudad mártir. Siétamo y a Lleida, Burriana, Nules, ya van yendo hacia Castellón. Ahí hay una central eléctrica destrozada, Corbera de Ebro. Y finalmente, las últimas fotografías, al menos según lo tengo establecido ahora, son de Tortosa y pertenecen más o menos a enero de 1939. Esto es curioso cómo utiliza algunas fotografías para hacer montajes. Bueno, y ahora ya nos queda poco. Quiero que nos concentremos, me gustaría que nos concentráramos en no la cronología, sino qué es lo que se ve en estas fotografías, qué es lo que hacen que estas fotografías, porque hay muchas fotografías, ya lo sabemos, ¿no?, de la guerra civil, qué es lo que hace que estas fotografías sean tan impactantes, ¿no? Y yo diría que es verdad que las del frente a veces no son tan impactantes como otras que podemos ver de otros fotógrafos, aunque algunas son bastante impresionantes. Naturalmente se nota que muchas de ellas son algún que otro posado de la vida cotidiana en el frente, pero nunca se ve la acción bélica. Aquí tenéis varias, con carros de combate, con artillería antiaérea, el momento del rancho, y las consecuencias de estas acciones bélicas que en las fotografías no se ven. Hay fotografías de cadáveres, voy a ir rápido, de todo tipo, fotografías que muestran, bueno, ella siempre suele intentar explicar que son cadáveres que ni siquiera los propios, cuando son milicianos, por ejemplo, ni siquiera los han asesinado los nacionales, los franquistas, sino que son los propios sublevados. Aquí tenéis cadáveres reventados, cuerpos reventados. Y bueno, hay un montón. Esta es una fotografía, son por lo menos dos de una serie de cadáveres en una cuneta. Yo creo que es una de las más impactantes que hay de este tema. Y luego la vida en la retaguardia. Otro de los esfuerzos que hace es intentar explicar lo maravillosa que es la vida en la retaguardia. En esta vida en la retaguardia, esta es una imagen de Zaragoza, una imagen que debe ser bastante temprana. En esta vida en la retaguardia intenta también demostrar que cuando entran las tropas de los sublevados, lo que se ve son un montón de carteles que o bien son anticlericales o carteles que son de consonancia política de izquierdas. Cuanto más de izquierdas, más impresión le hacen y más carteles de este tipo hay. Y luego hay un montón de fotografías, os decía antes, de civiles, ¿no?, de cómo se organiza la vida en la retaguardia, que debe ser bastante confusa y que, bueno, quien más y quien menos tiene que inventarse una cierta nueva identidad, y además hay que mantener determinados trabajos para poder comer. Y en estas imágenes es curioso porque estas son de Castilla, no sé exactamente de dónde, lo que se ve son mujeres y niños trabajando en el campo. A la derecha, según ella, una improvisación que sale del alma de los niños. Bueno, probablemente sea otra cosa. Pero bueno, seguimos viendo no solamente los destrozos, sino también mujeres trabajando y esa vida en la retaguardia, cómo funciona, lo bien organizada según ella que está, etcétera. Y al tiempo se le cuelan, no supongo que es adrede, obviamente, pero se cuelan estas otras fotografías en las que se ve un montón de gente desplazándose, haciendo colas, en reuniones, limpiando escombros. Es que no sé si os dais cuenta, pero se ve que la gente se está tapando la nariz. Hay dos personas que se están tapando la nariz con un pañuelo. Gente que, bueno, estas son de Hendaya, pero gente que está atravesando de Hendaya y del norte. Gente que está atravesando la frontera, que atraviesan el Bidasoa. Aquí en la de abajo a la derecha están un grupo de personas con petates, maletas, etcétera, llevándose lo poco que puedan llevarse para cambiar de sitio. Los carteles que os decía y la organización de esa vida y la prueba de que, bueno, hay gente anticlerical y que la vida en la retaguardia, según ella, no es tan tremenda, cuando en realidad esas son las leyendas, pero lo que se ve en las imágenes es que es realmente tremenda e impactante. Hay algunas imágenes de políticos del bando de los sublevados. Y finalmente, lo que a mí personalmente más me impacta son esas personas que van de un lado a otro, que están incluso quietos en plazas, jardines, etc. Esta es una imagen de Guernica.
Estas volvemos otra vez a las del incendio de Irún. Estas también son del norte, una familia, en este caso, más bien acomodada, que también se está yendo. Y luego gente que se mueve en sus camiones, en sus burros, carretas, gente que está parada, gente que probablemente no tiene a dónde ir. Esta es la imagen que veíamos antes, pero más de cerca. Gente que está en hangares, que se está haciendo la comida a veces en esos hangares. La mayoría de las veces son mujeres, niños, mujeres ancianas, hombres muy jóvenes. Gente que está en las cunetas, apartada de una carretera, en las calles simplemente, haciendo colas, esperando, pasando el rato porque no tienen a dónde ir. Muchísimos niños. Hay uno de los comentarios que ella hace que, bueno, dice que cuando entraron porque estaban los republicanos allí, que era la suciedad era insoportable, creo que son sus palabras, ¿no? Y bueno, efectivamente, desplazados y desplazados ideológicamente también. Aquí tenemos estos pequeños niños soldados. Y bueno, más o menos este es el resumen y vamos a ir a las conclusiones. Yo creo que no hay mucho que concluir porque está más bien claro. Tenemos unas imágenes que nos enseñan algo que me parece increíble, que independientemente de que uno o una parte u otra de la contienda pueda haber interpretado como blanco o negro, y precisamente blanco o negro me viene bien, porque lo que hay aquí es una cantidad de matices, una cantidad de grises que no son ni blancos ni negros, y además es un montón de gente muy silenciosa, pero que creo que lo dice todo con la mirada, ¿no? Y que habla de todos esa infinidad de grises que la fotografía precisamente, y esta es la otra parte que también me parece muy interesante, que la fotografía ayuda a construir. No construimos la historia solamente con documentos, que está muy bien y nos ayudan un montón a poner muchas cosas en su sitio, pero los matices, las sutilidades de todas las historias, de todas las personas que vemos aquí una a una, incluso cuando son soldados, ¿no? Todos esos matices que son los que se pierden muchas veces son los que la fotografía precisamente ayuda a recuperar. Y bueno, como me he pasado un poquito del tiempo y no os quiero aburrir mucho, para mí lo más importante de todo esto, bueno, yo ya lo dije en Zaragoza, pero lo voy a repetir aquí también, no necesariamente, además Mari Santos ha hablado de Martínez Sánchez, es del siglo XIX, yo soy una persona muy decimonónica en mí misma también. Yo nunca he tenido ninguna intención en un principio de trabajar sobre la guerra civil, porque parece que cuando uno vive en este país es algo que es muy complicado, y sin embargo no sé si somos todos conscientes de que quedan 14 años para conmemorar el centenario del comienzo de la guerra civil, y que ya va siendo hora, ¿no? De que, igual que pasaba con las imágenes de campaña en sus cajas rojas, o caja roja, yo lo que creo es que tenemos que empezar a dar voz a ese tercer grupo. No son solamente dobles imágenes, es un poco como en el cuadro de Guernica de Picasso, ¿no? Sí es verdad que puede haber referencias a ambos bandos, pero realmente lo más importante y lo que nos ayuda a ver, nos ayudan a ver estas fotografías, son ese tercer bando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esa tercera parte de la guerra, que son siempre civiles, que nunca atacan a nadie, como el caballo en el Guernica de Picasso, que nunca atacan a nadie, que no tienen ni siquiera la capacidad de defenderse, pero que en cualquier caso lo van a perder todo. Y si no es la vida, en cualquier caso pierden la identidad y tienen de alguna manera que reinventarse una nueva identidad, una nueva vida, a partir de haber perdido aquello en lo que ellos creían, sus seres más queridos, etc. Y nada más, esto es todo. Muchas gracias y pasemos a las preguntas. Voy a dejar de compartir. Ahí está. Listo. Muchas gracias, Marta, por presentarnos esta realidad y cómo estas imágenes nos muestran lo que tú dices, ¿no? Y todos los civiles, que al final son los que pagan, los que están muertos en las cunetas. De todas maneras, sorprende, ¿no? Lo que las imágenes y lo que ella escribe, como ella, lo que tú decías, ¿no? Como que fuerza la interpretación para que la lectura sea la que ella quiere y no lo que la imagen muestra. Así es. Muchas gracias. Si tenéis preguntas para Marta, podéis abrir cámaras y micros y preguntarle directamente. Hola, yo tengo una pregunta así primera.
Bueno, muchísimas gracias por la exposición. La verdad es que no tenía ninguna pérdida, todo es documentación muy valiosa. Yo quería preguntarte, Marta, el fondo es el archivo claretiano. Dices que tiene mucho interés en hacerse difusión. Bueno, sí. Ya. Sí, a ver, estamos grabando todavía, ¿no? Entonces no. Sí, o sea, son encantadores, son muy amables y ellos siempre dicen, por lo menos a mí lo que el padre Beruete me ha repetido hasta la saciedad es: queremos que estas fotografías se conozcan, etcétera, etcétera. Claro, estas fotografías y de hecho también es interesante ver el tipo de libros sobre la guerra civil, que es verdad que hay muchos que hay en la biblioteca, ¿no? No son todo tipo de libros sobre la guerra civil, hay más que son más afines, por decirlo de manera así como un poco aséptica, más afines al bando de los sublevados que no al otro. Esto es una realidad. Hay mucho más Tuñón de Lara, por ejemplo, sin ir más lejos, que cualquiera de los historiadores británicos que hoy se conocen más, ¿no? Ellos tienen mucho interés en que se conozca y yo entiendo que en algún momento igual pueden surgir reticencias, pero yo diría que sí, que tienen mucho interés en que se conozca, independientemente de que igual se escapa la interpretación que se supone o que Clodec suponía que estas fotografías podían tener. Yo no sé si la idea es darlas a conocer y que cada uno, como debería ser, hagamos con estas fotografías lo que bien nos parezca o lo que bien creamos que se debe hacer o no, pero no voy a decir más porque no sé más. Bueno, que muchas gracias. Yo te lo comentaba por eso, ¿no? Porque como tienen un trasfondo ideológico muy marcado, en un país como el que tú dices, en el que hablar de este pasado histórico nos cuesta, pues bueno, tenía esa curiosidad, ¿no? Hasta qué punto comparten y dejan abiertas las interpretaciones, ¿no? Bueno, a mí al llegar, cuando llegué me dijeron ¿cuál es tu plan? Y entonces yo expliqué que quería tomar imágenes de todo lo que hay porque no tenía mucho más tiempo y lo hice. Y lo primero que me dijeron es, bueno, ya sabemos que todo lo que se ve en estas imágenes, esto ya sabemos que lo hizo la Legión Cóndor. Bueno, no sé si explicaron directamente o nombraron directamente a la Legión Cóndor, pero sí me dijeron, esto lo hicieron, bueno, desde el bando de los, no dicen sublevados tampoco, ¿no? Pero está claro que todo lo que se ve en las fotos, esto lo hicieron los republicanos cuando se iban yendo de los sitios, todo. Guernica, Durango, bueno. Sí, sí. A mí bueno, me parece... claro. Claro, cada uno tiene su interpretación. A mí me parece cuando menos loable que siendo unas personas que tienen un marcado carácter, sobre todo por lo que supone el propio Museo de los Mártires Claretianos, que hayan tenido la generosidad de aceptarme a mí sin ir más lejos, sin preguntarme más. O sea, me pueden contar lo que quieran, pero a mí no me han preguntado, oye, ¿y a ti qué te parece? Nunca. Y eso me parece cuando menos que hay que reconocer que es muy generoso. Sí, a mí también me parece relevante porque ya en este tipo de fondos puede haber esa necesidad de control de la finalidad de la difusión, ¿no? Y ahora con la lectura que tendríamos que tener a distancia en los años, esto ahora ya debería de ser un poco más abierto. Pues muchísimas gracias, Marta. De nada, a ti. Al hilo de lo que comentáis, buenas tardes, Marta, encantado, muchísimas gracias por oírte una vez más. Es súper pedagógico escucharte y súper interesante, sobre todo el punto de vista, ese punto de vista intermedio, ese punto de vista gris humano, ¿no? Que, como bien sabemos, todo es interpretable, excepto lo que es el sufrimiento humano que queda reflejado clarísimamente. Yo quería aportar al hilo de lo que comentabais, que gracias a que Marta me puso en contacto con el Museo Claretianos, he podido ir allí, he estado hablando con el padre Beruete y efectivamente me han transmitido su voluntad de que sea difundido lo máximo posible.
evidentemente sin ahondar en matices de cuál sea el objetivo de esa difusión. Pero es obvio que la difusión ha de ser transparente y sin interpretaciones. Y un poco así off the record, quiero avanzar que estamos en el Archivo Histórico de Euskadi a través de estos contactos trabajando sobre la posibilidad de digitalizar el fondo por una primera cuestión, que es que está en verdadero riesgo de pérdida de muchísimas imágenes porque no hay ningún plan de conservación, no hay ningún plan, ni medios siquiera seguramente, ¿no? Estamos hablando de que los padres claretianos tienen una edad avanzada, bastante hacen con abrir las puertas y atendernos tan amablemente como nos atienden a todos, pero es obvio que si se abrieran las puertas a que cualquier persona en cualquier situación accediera a eso, a esas imágenes, a esas fotografías, estaríamos hablando de un importante riesgo de que se echen a perder. Entonces, bajo esos conceptos, estamos trabajando con ellos para que podamos digitalizarlo en el Archivo Histórico de Euskadi, con la condición de que sean difundidos universal y gratuitamente a través de nuestra página web y la de ellos mismos. Les aportaríamos las copias para que así lo hicieran y estamos dando pasos muy positivos. No puedo avanzar más, pero yo creo que con un poco de suerte llegaremos a buen fin y pondremos a disposición de todos copias digitales de todo el fondo. Gracias a Marta y gracias a los claretianos. A los claretianos y a ti en este caso, porque eres el que lo hace, pero... Sí. Y el que muy se interesante, ha llevado... muchas gracias. Muy interesante que tengáis la digitalización para poder compartir. Gracias. De nada. Hola, Marta. Soy Jordi, sí. de arriba. Nada, ahora te veo, sí. Hola, Jordi. Te quería felicitar por la exposición que has hecho y las imágenes realmente son bastante, bueno, muy impactantes. También, como comentaba Nacho ahora, si podéis hacer este rescate, ¿no? de digitalizarlas y también poderlas conservar. Me ha dado un poco de vértigo esto último que has dicho, que solo quedan 14 años para conmemorar el centenario de la Guerra Civil, ¿no? O sea, que ya vamos tarde, pero es la primera vez que escucho una cuenta atrás de este centenario. Bueno, y los que nos dedicamos un poco a esto, nada, te quería comentar dos cosas. O sea, no, decías que había muchas fotografías de la Guerra Civil, pero para los que hemos estudiado un poco este periodo, nunca es suficiente cuando fue un conflicto que implicó a tantas millones de personas, ¿no? Porque realmente fue un conflicto que, bueno, todo el Estado español estuvo atravesado por la guerra, ¿no? Y te quería puntualizar solo, bueno, comentar dos cosas de lo que has comentado. Me llama mucho la atención las fotografías de Portocristo, creo que has dicho, de Mallorca, que la situaban en el primer periodo. Bueno, las he puesto ahí como añadidas, vamos a decir, porque no tengo constancia, no estoy ni siquiera segura de que sean realmente de ella. Hay algunas fotografías que son fotografías de fotografías y hay algunas fotografías que no estoy muy segura si ella es la que las ha tomado, porque no he visto en ningún momento nada en ninguna de las fotografías de Mallorca, o sea, son de Portocristo prácticamente todas. No he visto ninguna en la que yo pueda decir que ella está involucrada, como se ven en otros sitios, que ella está en su coche, que está el amigo cura, no hay nada de todo eso. Entonces no estoy muy segura. Las he puesto ahí por poner, pero no tengo ni idea de la fecha. Vale, respecto a esto, hay una gente que hizo un documental que se llama Milicianas, que ha estudiado bastante el tema de la guerra civil en Mallorca. Igual si contactaras con ellos, incluso en TV3 hicieron un documental, lo pasaron por TV3, la televisión autonómica de aquí, y no sé, igual te las pueden reconocer o te las pueden ubicar. Porque claro, la invasión republicana en Mallorca es del año 36, o sea que dudo, bueno, a finales de 36 igual sí, que aún quedaban vestigios del pasado rojo, no sé, bueno, como decían los franquistas, etc. Y después la otra cosa que también ahora con lo que estás diciendo me llama la atención es que de todas las imágenes que has mostrado,
Hay una que está reproducida, bueno, la he visto reproducida en muchos libros. Y ahora me asalta la duda de si es suya o si es una foto de una foto. Es la de dos niños delante de un póster de Franco. Ahí está, claro. Correcto. Ahí está. En todos los libros, en muchos libros y en portadas de libros. Claro, ocurre también, no tiene nada que ver, pero ocurre con la de Zuloaga, ¿no? Yo ya la había visto, la de Zuloaga. Ahí está, entonces no estoy en absoluto segura de que sean, y de hecho te digo, yo creo que hay algunas fotografías de fotografías, pero hasta ahí. Vale. Y hay algunas que no son suyas, obviamente, porque se ve por detrás, porque hay un sello de tinta o lo que sea, ¿no? Hay algunas que ella misma escribe, me parece que es LPX, que yo creo que esto es la referencia a León de Ponson, que es su amigo. Hay otras fotografías que de alguna manera está indicado, hay algunas que no está indicado nada y hay otras que está indicado su nombre. En las, te digo, si no recuerdo mal, en las de Mallorca no hay indicado esto, hay comentarios, eso sí. Incluso te diría que la letra no es exactamente la misma tampoco, entonces esto es una gran duda. Y pasa parecido con las de Barcelona también, que por eso, claro, entiendo que milicianos yendo al frente de Aragón, bueno, pues se puede establecer una fecha, ¿no? Pero hasta ahí. O sea que tengo esta duda también. Hay alguna que en algún momento yo pensé que iba a poder ver alguna fotografía, por ejemplo, de Guernica. Yo he visto muchas más fotografías de Guernica que de otros sitios en general. Y de las que he visto que son suyas, que podamos ver claramente que son de Guernica o porque lo pone o porque se puede reconocer algo, yo no había visto nunca ninguna de estas. O sea que no hay de todo, pero yo creo que sí que hay algunas que no son suyas, claramente, pero que no lo sabemos porque no lo pone, ¿no? O sea, no lo sabemos claramente. De acuerdo, muchas gracias. Gracias a ti, Jordi. No sé si tenéis alguna pregunta más. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Sí. Yo te quería preguntar, Marta. Soy yo. Montse, perdona. Marta, sí. Yo estoy intentando encontrar la acreditación de una fotógrafa que también vino por la guerra civil, por el bando republicano, y me gustaría saber, esta información de esta lista, has dicho que estaba en la Universidad de Salamanca. Bueno, pero entiendo que era... sí, entiendo que era desde el bando nacional, la lista de fotógrafos por el bando nacional, ¿o no? ¿O había también... Sí. No, o sea, la lista que yo os he enseñado manuscrita, esa es exclusivamente del capitán Aguilera, del capitán Veneno Gonzalo Aguilera Munro. El archivo personal de Gonzalo Aguilera Munro, y no solo sobre su tiempo en la guerra civil como oficial de prensa, está en en el archivo de la Universidad de Salamanca. Pero eso es solo de este oficial de prensa y es una lista manuscrita. Tienes listas de acreditados por ambos bandos. Bueno, no me sé de memoria las referencias, pero si me dejas tu correo te las mando. Hay dos libros en particular dos libros que son muy completos, que tienen la lista de acreditados de ambos bandos, en las cuales, por ejemplo, aparece la condesa de Quinún, como inglesa sin especificar el medio, o sea que está incluso ella también, ¿no? Entonces, si te interesa eso, hay dos libros en particular que tienen ambos bandos y además te dicen los medios y si cambian de medios, si son más de un medio, o sea, la lista es súper completa. E insisto, sobre los dos bandos también. Y te nombra también quienes organizaban las visitas, cómo las organizaban, o sea, los libros son súper completos con relación a los oficiales de prensa del bando de los sublevados y la organización de los corresponsales de prensa en el bando republicano, porque la organización era diferente. Vale, mira, este es tu correo, el que pones Muchas aquí. Gracias. Vale. Vale, yo te lo mando. Yo había levantado la mano. ¿Puedo hablar? Sí, claro. Vale. No, era para Montse Bailac también, por un lado. Lourdes Delgado ha estado trabajando también con el tema de las acreditaciones.
Así que si te interesa también puedes hablar con ella y preguntarle y que te cuente, porque cuando habló de Margaret Burke White se refirió a las acreditaciones y a las personas que lo concedían y todo esto que estaba diciendo Marta. Eso por un lado. Y por otro, es que creo que antes lo he dicho, pero con el micrófono cerrado. Yo quería felicitar tanto a Marta por el trabajo que está haciendo como a Nacho y a los archivos del País Vasco. Sí, porque si realmente conseguís que esto se digitalice y se difunda, realmente os tenemos que dar las gracias todos. Gracias a ti. Gracias al Archivo Histórico de Euskadi, ¿no? Y a Nacho que se ha interesado. Hombre, después de lo de Zaragoza era difícil no interesarse. No, realmente el trabajo es espectacular. Y insisto, lo más bonito, a los que estamos en fotografía y demás, lo más bonito no es husmear entre las fotos, es interpretar, leer, ver pequeños detalles, emociones, o sea, traerlo a nuestros días, empatizar un poquillo. Y en un archivo de estas características vives un tobogán de emociones. Te olvidas de cuál es tu lado más sensible políticamente y te acoges a eso, a intentar trazar toda una historia de un momento que, como bien habéis dicho, ha sido tan importante en la historia de España, pero tan apartado que creo que llega el momento en que demos un buen pelotazo, una buena patada a todo para que salga a la luz lo que tiene que salir de un lado, de otro y demás. Y en esa labor pues es en la que me impliqué en su momento, pero insisto que ningún mérito, o sea, es la motivación y el acogimiento que me hicisteis en Zaragoza, tanto Mari Santos como todo Fotoconexión que estaba allí empujando. O sea, al final no son trabajos individuales, es una labor de empatizar y empujar para adelante con cosas que desde mi punto de vista parecen obvias. Hay que salvar el patrimonio, hay que difundirlo, una cosa sin la otra no tiene sentido. La labor que han hecho los claretianos es envidiable, quizás sin conocimiento de lo que hacían, pero envidiable pues porque han conseguido traer hasta nuestros días un montante de fotografías que nos traen luz también a toda una época y bueno, pues tenemos que seguir cogiendo ese hilo y llevándolo hasta lo más lejos que podamos, no sé, no quiero ser pesado, esa es mi sensación. Me han levantado la mano ahora mismo, no sé si me he colado. No. Sí que os... Perdona. Pero es que no, lo que dice Nacho es muy interesante porque todos los que estéis trabajando la fotografía como documento, tenemos a Jordi, tenemos... bueno, perdonad, es que yo no me he identificado, entre que no he sabido poner mi nombre y tal. Yo trabajo en el Memorial Democràtic, además os agradezco en nombre del Memorial las palabras que ha dirigido Marta a la María Ojuel, a su trabajo que ha sido fantástico de reconocimiento por la labor de la Ruth Bonville y bueno, y que ha estado alojado aquí, le hemos dado acogida en el memorial. Y entonces, claro, yo soy yo necesito esas imágenes que vosotros estáis trabajando desde los archivos y desde los trabajos como documentalistas, nos necesitamos. Y esa idea que Nacho acaba de reflejar de tener la fotografía sin importar tanto qué soporte ideológico, ¿no? Va detrás, que esto ya tendríamos que empezar a dejarlo atrás porque, como decís, nosotros tuvimos una exposición, la de víctimas, que representaba esto, que era pues que hay víctimas en todas partes, hay cadáveres, como habéis visto, ¿no? De un bando y de otros hay personas que han sufrido y eso es lo que ya nos tenemos que quedar con ello, precisamente porque la memoria tendría que hacer esa reparación. Y bueno, lo he dicho así, pero que es verdad que a nivel de todos los que hacéis este tipo de trabajo documental, a nosotros los que tenemos que hacer uso para hacer difusiones nos interesa especialmente. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más.
Sí, no, muchísimas gracias, Marta. Creo que no podíamos haber empezado el 2022 de mejor manera. Ha sido súper interesante. Yo no conocía estas fotografías y te agradezco mucho tu presentación. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros y a todos los que habéis estado aquí conociendo a Claude Quinul, y nada, que espero que podamos ver sus fotografías digitalizadas cuanto antes y mirarlas tranquilamente en casa durante horas y horas y horas y disfrutar de ellas. Así que nada, muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad, porque además con Zaragoza me había quedado como muy, muy cortito aquello. Así que muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.